Bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a ver la importancia de las relaciones en nuestro modelo de datos. Algunos de mis alumnos no acaban de interpretar, de entender bien el peso específico de las relaciones, y las relaciones tienen un peso muy importante en nuestro modelo de datos que va a provocar que podamos o no filtrar la información de nuestras tablas de dimensiones a nuestra tabla de hechos, con lo cual es súper importante que quede muy claro para qué sirven las relaciones, qué son, cómo plantearlas. No vamos a ver tanto los tipos de relaciones que hay, sino la importancia que tienen en nuestro modelo de datos. Empecemos. La importancia de las relaciones en nuestro modelo de datos. Recordemos que los modelos que utiliza Power BI son modelos tabulares, quiere decir modelos que se componen de relaciones y de tablas. Aquí tenemos tablas y tenemos relaciones, ¿de acuerdo? Son estas conexiones que hay entre nuestras relaciones. El modelo tabular es eso, tablas y relaciones. A través de esa combinación conseguimos diseñar nuestros dashboards y aplicarle todas esas variantes y esas dimensiones para poder filtrar y poder ver todas las caras de nuestros datos. ¿Qué importancia tienen las relaciones en el modelo de datos? ¿Cuál es el peso específico? Es muy importante, es muy importante. Nuestras relaciones se basan en dos tipos de tablas. Tablas de dimensiones, que son aquellas por las que yo quiero filtrar mis datos y que no tienen un interés para mí. Yo la tabla de maestro de países, que es una tabla con información, la vemos aquí. La tabla maestro de países no me interesa saber que el país es Afganistán y la ciudad es Kabul. Me interesa saber qué hemos vendido en nuestra tabla de hechos por países. ¿Cuáles han sido las ventas por país? ¿Cuál es el país que más ha vendido? ¿Cuál ha sido el país que menos? ¿Cuál es el vendedor que más ha vendido y en qué países? Estas tablas, que para mí no tienen importancia y que son tablas de dimensiones, por ejemplo la tabla de vendedores, yo no tengo información aquí para analizar. Aparte del importe y el ranking, yo no tengo. Y aunque yo tuviera aquí la fecha de cumpleaños del vendedor, el día de nacimiento, los estudios que tiene, el estado civil, si es soltero, casado, separado, etc. La edad que tiene, si tiene hijos, no son datos relevantes para mi negocio. Los datos relevantes están en las tablas de hechos, en las tablas, en este caso, de pedidos. Aquí sí que tengo un vendedor y que puedo saber qué ha vendido este señor, en qué países ha vendido, cuántas unidades ha vendido, qué producto ha vendido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto sí que es relevante para mí. Entonces, dejemos claro que las tablas por las que yo quiero filtrar son tablas de dimensiones, que suelen ser siempre o casi siempre los maestros. Maestro de artículos. El maestro de artículos no tiene relevancia para mí como tal. La tabla como tal, tengo aquí sí las categorías, subcategorías, SKU, el ranking, el precio, pero nada más. No me interesa, no voy a analizar si la Xerox está a la posición 767, a qué precio tiene. No me interesa. Lo que me interesa es de cuánto pedidos hemos hecho de una categoría determinada, de un artículo determinado, de una subcategoría determinada. Eso sí, y estos datos están aquí dentro, no están en el maestro. El maestro lo único que tiene son N registros, N artículos con su categoría, subcategoría, su precio. Pueden tener mucha información, pero no es información relevante. La información relevante está en la tabla de hechos, en la tabla de pedidos. Esta tabla donde cada transacción de venta va incrementando mi tabla. Pues la fecha de pedido o la fecha de factura, el cliente que ha comprado, qué artículos ha comprado, cuántas unidades, a qué precio, cuál es el total, si ha habido descuento, si no ha habido descuento, en qué país ha comprado, etcétera, etcétera. Esto es una tabla de hechos donde están múltiples transacciones. Pero los maestros no me aportan nada más que poder filtrar por ellos. Es como la tabla calendario, es la tabla de inteligencia de tiempo que yo necesito crear para poder filtrar
por cualquier periodo de tiempo, ya sea año, trimestre, mes, semana, día, etcétera, etcétera, pero no me aporta nada más. La tabla de calendario en sí no me dice nada. Las fechas aquí, ¿yo qué voy a analizar aquí? No analizo nada. Sin embargo, sí que me aporta muchísimo más la tabla de pedidos, porque hay una fecha de pedido. Yo puedo filtrar una fecha y puedo filtrar, y así sabré por periodos de tiempo en qué meses se ha vendido en Austria, qué importe se ha vendido, qué artículo se ha vendido, quién ha vendido. Todo esto es lo que voy a saber. Por eso los maestros son tablas de dimensiones que utilizaré para filtrar mis datos, incluido el calendario, la tabla de inteligencia de tiempo, y las tablas donde tienen las múltiples transacciones son tablas de hechos. Es como la tabla budget, es una tabla de hechos. ¿Por qué? Porque tiene transacciones de los budgets. Tiene aquí todas las transacciones de los budgets. ¿De acuerdo? Por eso es una tabla de hechos, porque yo voy a filtrar esa tabla. Si ha vendido con respecto a lo que debería haber vendido, así estoy comparando, pero yo no puedo poner esta tabla como un filtro, como un maestro. Sin embargo, las tablas de dimensiones, que son estas 4 de arriba, pueden ser tablas, utilizarlas como filtros. Yo puedo filtrar por fecha, por país, por vendedor, por producto, pero no voy a filtrar por budget, ni voy a filtrar por pedido. Aquí tengo los datos, la dimensión de mis datos están aquí dentro, todas las transacciones. Si imaginemos que yo quiero analizar una tabla que contiene los registros de los empleados, y yo tengo un maestro de empleados, a mí el maestro de empleados no me va a aportar información, no voy a analizar si los empleados están solteros, casados. Eso tendré en el maestro de empleados, tendré la fecha de nacimiento, la edad, el estado civil, los estudios, si tiene hijos, etcétera, etcétera. Pero eso, como tal, no me aporta nada. Pero sí me va a aportar que yo, en la tabla de transacciones de empleados, donde cada día fichan, donde están reportadas las bajas, las vacaciones, etcétera, etcétera, ahí sí que puedo decir, a ver, ¿qué cantidad de absentismo ha habido en los mayores de 40 años? Ahí lo puedo aplicar. Cojo el maestro de empleados, que es una tabla de dimensiones, y lo filtro por los campos que necesito. Filtro la información principal, donde hay mayor volumen de transacciones, mayor volumen de datos, que sería en la tabla que me va recogiendo las entradas y salidas de los empleados, y si cogen bajas, si se van de vacaciones, etcétera, etcétera. En esa gran tabla donde hay muchísimos datos, yo podré filtrar por empleado, y no solo por empleado, sino saber la edad, el rango de solteros, de casados, etc. Pero la tabla de dimensión maestro de empleados, tal como tal, no me dice nada. Me dirá la dirección, me dirá la población, me dirá el teléfono, pero eso no es relevante para mí. Por eso tiene que quedar claro que hay dos tipos de tablas en el modelo tabular. Serían las tablas de dimensiones voy a hacer más pequeño, las tablas de dimensiones que vamos a usar como filtros. Yo puedo coger ahora esto. Normalmente se llama el modelo estrella, porque yo tengo aquí todas las tablas de dimensiones que rodean a mis tablas de datos o mis tablas de hechos. Voy a poner una aquí. Estos serían las tablas de dimensiones que las utilizaré como filtros y que como tal la información que hay no es relevante para mi negocio. Y después tengo las tablas de hechos, que aquí es donde están todas las transacciones. ¿De acuerdo? Esta sí que la puedo
segmentar, la puedo analizar. Esta sí que lo puedo hacer. Esta sí. Entonces, si yo tengo dos tablas de hechos, pues aquí tendré mi modelo. ¿Por qué es importante en las relaciones? Vamos a ver. Pues lo voy a contar muy rápidamente. Yo cojo ahora, voy a crear un gráfico, le aplico la medida base. Una medida base es aquella que tiene, en este caso, una suma de una tabla, de una columna de una tabla. Súmame todos los pedidos, todos, sin distinción. ¿De acuerdo? Eso sería una medida base y que va variando según los filtros que yo le voy aplicando. Va recalculándose. ¿De acuerdo? Yo tengo ahora dos medidas base. El año actual y puedo compararlo con el año anterior. Ahora le voy a aplicar una dimensión de tiempo. De la tabla de dimensiones calendario le voy a aplicar el mes en el eje. Le voy a poner un periodo de tiempo. Fijaros que ya tengo una gráfica. Lo que ocurre que es que no tengo un filtro de tiempo para saber el año actual y el año anterior. Cojo un segmentador de datos, le aplico de la tabla dimensión, le aplico el año, lo pongo como lista desplega, perdón, lo pongo como lista, ya tengo el año. Si yo ahora elijo 2013, veis que ya tengo 2013 el verde y negro 2012, ya me está comparando. Le voy además a activar las etiquetas de datos. Esto es súper importante. Es donde me va a decir las cifras, ¿de acuerdo? Fijaros cómo me están variando y a medida que varío el año me varían las cifras. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy moviendo tengo unas relaciones. Vamos a ver qué sucede. Primero voy a crear varios segmentadores de datos con otras tablas de dimensiones. En este caso voy a ponerlo así en menú desplegable y le voy a poner la tabla de dimensión vendedor. Al segmentador de datos le pongo la tabla de dimensiones maestro vendedores y lo pongo aquí. Y a este segmentador lo voy a pegar, lo copio y lo pego y le voy a poner el maestro de países. Otra tabla de dimensión, que la tabla como tal no me aporta nada analizarla. Sin embargo, sí que puedo decir 2015, ¿qué pasó en un país en concreto? Pues aquí están los datos. Fijaros que aquí están los datos del 2015. Y si me voy, no sé, a Brasil, pues estos son los datos de Brasil, cualquier país. ¿Por qué va cambiando? ¿Por qué son diferentes los datos? Porque tengo relaciones. Vamos a ver qué sucede ahora sí si yo elimino esta relación. Si yo elimino esta relación del modelo y elimino esta relación entre la tabla de dimensiones maestro vendedores y la tabla de hechos pedidos, si yo las elimino, veremos lo que sucede. Elija el país que elija, no sabe cómo llegar a filtrar por país. De ahí la importancia de diseñar bien nuestras relaciones. Fijaros que no me está cambiando nada. Sin embargo, por años sí que me cambia. ¿Por qué? Porque sigue existiendo una relación entre el calendario y la fecha de pedido. Si hago lo mismo con los vendedores, no tengo ninguna relación. Fijaros lo importante de las relaciones. Si yo no defino bien mis relaciones, no voy a poder analizar bien mis datos. Entonces, volvemos a las relaciones. Siempre la tabla de mayor volumen de datos, la de transacciones o de hechos,
tiene que estar conectada con todas aquellas tablas de dimensiones que suelen ser maestros para que yo pueda filtrar por cada uno de ellos. Si yo vuelvo a conectar los pedidos con el maestro de países, automáticamente cuando elija un país me va a cambiar la gráfica porque ahora ya sabe cómo llegar a filtrar por el país que le estoy demandando. ¿De acuerdo? Sin embargo, el vendedor no hace nada porque le he quitado, he eliminado la relación. Vuelvo a conectar el maestro de vendedores con los pedidos. Ya hay un camino para poder filtrar la información y ahora sí me cambia según elijo uno u otro vendedor. Resumiendo y para acabar el vídeo, recordemos, las tablas de dimensiones son casi siempre maestros que yo no necesito analizar porque no me aportan nada. Países, vendedores, empleados, productos, todas aquellas tablas que yo tengo un maestro, clientes, proveedores. El proveedor como tal yo no puedo analizar, lo puedo analizar, pero no me aporta nada la tabla proveedores, la dirección, la población, el teléfono que tiene, pero todo eso es irrelevante para mí. Pero sí que me interesa que de las compras que yo he hecho, ¿a qué proveedor se lo he hecho? Entonces convierto esa información de maestro de vendedores en una información de una tabla de dimensiones y la paso a filtro. La filtro por esa tabla de dimensiones. La filtro por cliente, la filtro por proveedor, la filtro por empleado, la filtro por vendedor, la filtro por país, la filtro por zona, la filtro por todos aquellos maestros que yo quiera. Pero son tablas que como tales no tienen interés para nuestro negocio. Sin embargo, hacer tablas de dimensiones se pueden utilizar para filtrar, para cambiar esa perspectiva de los datos. Y las tablas donde tienen mayor número de transacciones, las tablas de hechos, la que tienen todas las transacciones, todas las compras, todas las ventas, todos los pedidos, están ahí uno acumulándose uno detrás de otro, ahí es donde yo puedo analizarlos. Ahí me van a dar la información a través de esas tablas de dimensiones que serán diferentes perspectivas, aplicando filtros. ¿De acuerdo? Aplico un segmentador de datos que es un filtro y fijaros cómo me cambia porque tengo mis relaciones conectadas. Las relaciones es muy simple. Todo lo que tenga en la tabla de pedidos lo conecto con aquellos maestros que existan. Siempre con la columna que tenga los mismos datos. Pues ciudad con ciudad, responsable con responsable, fecha con fecha y ya está. Las columnas coincidentes de mi tabla de maestros con la tabla de transacciones las tengo que conectar. Por ejemplo, si yo tengo las transacciones, como decíamos antes, de los empleados, las entradas, las salidas, tendré un ID de empleado. Y si me voy al maestro de empleados, tendré un ID de empleado. Pues conecto por ese campo común, los campos comunes. ¿De acuerdo? Si lo hago así, entonces siempre la relación tiene que ser de muchos pedidos, de muchos países a un país, porque los maestros solo tienen un registro de cada. Tú cuando creas un empleado, solo creas un empleado con un nombre, unos apellidos, un DNI, no creas 20 empleados que se llaman igual. Lo mismo con clientes, lo mismo con proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la relación de muchos empleados que entran y salen cada día y tienen bajas y vacaciones contra un maestro de empleados que tiene un único empleado por cada registro, un único maestro, un único producto por cada registro, un único país, un único vendedor, un único proveedor, etc. Los maestros siempre son registros únicos. Entonces es de muchos, que sería este simbolito del asterisco, a uno. Un único registro contra muchos registros. ¿Por qué? Porque mi tabla de transacciones de empleados tendrá muchos empleados y el mismo empleado varias veces, porque entra esta mañana y se va a la tarde y mañana vuelve, con lo cual tendré muchos registros del mismo empleado. Pero el maestro de empleados solo tendrá un empleado. Cuando entró en la empresa se le dio de alta una vez. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el vídeo. Si es la primera vez que visitas mi canal, no olvides suscribirte para estar al día de las últimas novedades que periódicamente voy subiendo de la herramienta de Power BI. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y disfruta de las novedades de este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.